terminando un poco la clase de manejo inicial del paciente politraumatizado. Habíamos llegado entonces hasta el punto A, ¿verdad? El punto A se refería a vías aéreas permeables solamente para aquellos que no estuvieron, sobre todo hacer referencia a la entrada y salida o flujo aéreo por las vías aéreas superiores, ¿verdad? Pero recuerden un detalle importante, el flujo aéreo no se limita solamente a la entrada y salida por las vías aéreas. El aire que nosotros inspiramos debe llegar hasta los alveolos y de los alveolos tiene que pasar a la circulación sanguínea. Por eso que el punto B que vamos a hablar hoy es básicamente un concepto fisiológico que hace referencia al intercambio gaseoso adecuado que ocurre a nivel justamente ahí entre los alveolos y los vasos sanguíneos adyacentes, ¿verdad? El proceso que conocemos como hematosis. Entonces un paciente puede tener la vía aérea permeable, sin embargo puede tener algún trastorno en este intercambio gaseoso, algunas situaciones patológicas que vamos a colocar hoy y que pueden dificultar ese intercambio gaseoso, ¿verdad? Habíamos definido bastante bien lo que se refería a una vía aérea definitiva y cuáles son las formas de vía aérea definitiva, en qué casos está indicada una vía aérea quirúrgica. Entonces entramos hoy en B, ¿verdad? Ahí está, B. Muy bien. Cuando entonces tengo algún trastorno que evidencia algún problema que me evidencia que hay un trastorno en el intercambio gaseoso, ¿verdad? Aquel paciente que por alguna indicación como apnea requirió aquella intubación endotraqueal, pero aún así percibo que la saturación de oxígeno está por debajo de los rangos considerados normales, hay evidencias de hipoxemia, entonces tengo que preguntarme y buscar situaciones específicas que estén afectando mi relación ventilación y oxigenación o ventilación-perfusión, como también se lo llama, ¿sí? Adelante. El ATLS nos coloca tres situaciones bien particulares que debemos buscar, que justamente representan patologías del tórax dentro del contexto de trauma de tórax que seguramente tocaron con la doctora Claudia. El primero y el más importante de todos, neumotórax hipertensivo, ¿verdad? Cuando el paciente tiene el acúmulo de aire en la cavidad pleural proveniente a partir de una laceración del parénquima pulmonar, generalmente en el contexto de un trauma cerrado de tórax, sin una herida en la superficie del tórax, entonces el aire adquiere un mecanismo valvular, solamente llena la cavidad pleural y no tiene escapatoria, no tiene escape, ¿verdad? Y es un mecanismo muy importante que termina colapsando el pulmón. El pulmón queda totalmente colapsado y lo más grave aún, el mediastino afectado también sufre un desplazamiento, ¿verdad? La presión negativa normal de esa cavidad pleural va subiendo, se acerca al cero, se vuelve más positiva y eso es suficiente para desplazar el mediastino hacia el lado contralateral. Y eso es lo más grave de esta situación, que puede ser rápidamente mortal, una de las situaciones más graves del trauma de tórax. Los grandes vasos que llegan al corazón, sobre todo a la vena cava inferior, que representa casi todo el retorno venoso del cuerpo, literalmente es doblada, acodada, ¿sí? Entonces es como si fuera alguien clampear el retorno venoso. El paciente entra en un colapso hemodinámico. Ustedes recordarán que si no hay retorno venoso al corazón, el corazón no late. Simplemente la bomba cardíaca tampoco funciona, ¿verdad? Entonces eso es el problema del neumotórax hipertensivo. Ustedes me van a decir cuáles son los tres principales signos que me van a obligar a diagnosticar esto de manera sintomatológica. Ojo con ese detalle. No puedo esperar una radiografía para hacer este diagnóstico. ¿Ok? Algunos consideran el hecho de hacer radiografía en un paciente con neumotórax hipertensivo de cierta manera iatrogénico. ¿Entienden? Porque el paciente en el lapso de hacer la radiografía o de llevarlo a la sala de radiografía, el paciente puede morir, ¿sí?
No es necesario esperar radiografía para hacer el diagnóstico. ¿Cómo hago el diagnóstico? Una de las principales características, ingurgitación yugular. ¿Por qué hay ingurgitación yugular? Porque la presión negativa de la caja torácica que facilita el retorno venoso, ahora está aumentando la presión negativa. Entonces, de cierta manera, ese tórax representa una resistencia. ¿Ok? ¿En qué otra situación encontramos también ingurgitación yugular? Taponamiento. Vamos a hacer esas dos comparaciones que muy fácilmente se puede confundir en un examen o en un paciente. Taponamiento cardíaco y neumotórax hipertensivo. Otro gran signo clínico del paciente con neumotórax hipertensivo, hipotensión. ¿Por qué? ¿Qué dijimos de la vena cava? La vena cava se dobla, el retorno venoso se colapsa y el corazón no está latiendo ahora porque no hay volumen diastólico, ¿verdad? No hay precarga. Entonces el corazón no late. La hipotensión es otro componente de nuestra triada de Beck, ¿recuerda? Entonces son dos componentes comunes en ambas situaciones. Solo para completar ahí, el tercer componente de la triada de Beck, muy conocida, los ruidos cardíacos abafados o alejados. Silencio a la auscultación cardíaca. Y el tercer componente del neumotórax hipertensivo, que va a hacer la diferencia, es que los ruidos del murmullo vesicular, vamos a decir así, el ruido pulmonar abolido. Entonces esa sería la diferencia ahí, triada de Beck, taponamiento cardíaco, y esos tres componentes del neumotórax hipertensivo, lo que hace la diferencia ahí es el silencio del murmullo vesicular, porque ese tórax, ese hemitórax no está expandiendo, ese pulmón está totalmente colapsado. Pero en este paciente por lo menos voy a tener ruidos cardíacos todavía. No hay problema aquí en la bomba cardíaca de manera directa, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la conducta que debo hacer inmediatamente cuando realizo este diagnóstico? Obviamente hay otras señales. Este paciente está extremadamente disneico. El paciente está con sed de aire, desesperado, está pidiendo ayuda para ventilar, para respirar. Y además puede haber signos como cianosis, ¿verdad? Que son datos que se agregan también. ¿Cuál es la conducta inmediatamente a realizar ante este diagnóstico clínico, sin necesidad de esperar a esa radiografía? ¿Cómo podemos aliviar al paciente? De esa manera vamos a recordar. Vamos a aliviar punzando. Una punción de alivio se llama. Y la punción del tórax tiene un nombre correcto, que es la toracocentesis. ¿Sí? Toracocentesis de alivio. Y esta toracocentesis seguramente con la doctora Claudia vieron, ¿verdad? Clásicamente en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. Y recientemente en la última edición del ATLS recomiendan en el quinto espacio intercostal, en el mismo punto donde colocamos un tubo pleural. Que hablaron bastante con la doctora seguramente, ¿verdad? ¿Dónde se pone el tubo pleural? ¿Quién me puede ayudar con eso? A ver, Claudia Escobar. ¿Dónde pondrías un tubo pleural? Ana Claudia. Quinto espacio intercostal. ¿En qué línea? Entre la línea axilar media y anterior, ¿verdad? Entre ambas líneas. Bien específico es. Y en ese mismo punto hoy día recomienda el ATLS punzar el tórax, hacer esta toracocentesis, porque es una zona, vamos a decir, lateral, bastante accesible, con poca estructura muscular. Imagínense hacer una toracocentesis al paciente, un paciente musculoso, con gran masa muscular, ¿verdad? A veces no se logra llegar, ¿verdad? Es difícil es acceder con un trocar, con un punzocat hasta ahí. Niños todavía sin problemas, segundo espacio intercostal. Mujeres que tienen una estructura física delgadita, magrinha, sin problemas también segundo espacio intercostal, ¿verdad? El objetivo es conectar ese punzón, ese trocar conectado a una jeringa, esa jeringa sin émbolo, con una cierta cantidad de suero dentro. Es básicamente como crear o improvisar un mini tubo pleural, ¿me entienden? El trocar representa el tubo, ¿verdad? Y la jeringa representa el frasco. Entonces, colocando un poco de agua o suero en la jeringa, va a burbujear. Está aliviando la presión. Estamos convirtiendo a este neumotórax cerrado a un mecanismo abierto. Y va a mejorar un poco esa presión tan elevada de la cavidad pleural, ¿verdad?
Eso es la conducta, vamos a decir, inmediata o de emergencia. Pero la conducta definitiva siempre va a ser el caballito de batalla en lo que se refiere al trauma de tórax. ¿Cuál es la conducta en tórax? Casi el 90-95% de todos los problemas de trauma de tórax se resuelve con el tubo pleural. ¿Okay? La segunda situación, un poco menos compleja, sería el neumotórax abierto. Ahora sí hay una herida en la superficie del tórax. Esta herida puede tener distintos tipos de diámetro, tamaños, ¿verdad? Y ahí viene un problema también. Cuando el tamaño de la herida es suficientemente dilatado o alargado, llegando a superar incluso el diámetro efectivo de la vía aérea superior, entonces por el movimiento sifón del diafragma será más fácil que el aire entre y salga por la herida. Y eso a veces se puede percibir en el paciente. Y es común decir que el paciente está respirando por la herida del tórax. ¿Ok? Y entonces también el pulmón de ese lado entra en un colapso y es una de las causas también de alteración de la ventilación. Y es peligroso, ¿verdad? ¿Y cuál es la conducta, vamos a decir, inmediata a realizar en ese procedimiento? La conducta definitiva probablemente va a ser tubo de drenaje pleural, pero la conducta inmediata, mientras se prepara el tubo y todo, el famoso parche fijado en 3 puntos, que va a actuar como una válvula. Imagínense un parche cuadrangular, seguro la autora le mostró algunas imágenes. Después yo tengo también una clase de trauma de tórax, después les puedo mostrar. Es muy sencillo. Un parche que se fija en 3 puntos y uno de los lados de ese parche se deja libre. Entonces cuando el paciente inspira, el parche colapsa y no entra aire. Cuando el paciente expira, el parche se abre y permite la salida del aire, ¿verdad? Entonces, por lo menos progresivamente se puede ir, vamos a decir, evacuando el neumotórax. Pero en forma rápida y definitiva, colocar un tubo de drenaje pleural para evacuar todo ya de una vez por todas, ¿verdad? Y la tercera situación que tenemos que tener en cuenta como probable causa de alteración de nuestra ventilación es el tórax inestable, conocido en español sobre todo como bolet costal. No encontré una traducción en portugués como bolet costal, pero tórax inestable es conocido en cualquier idioma, que casi siempre va de la mano. Podríamos incluso agregar aquí un cuarto elemento que va de la mano con el tórax inestable, que es la contusión pulmonar. También dentro del contexto de trauma cerrado suele ocurrir fracturas de arcos costales múltiples, 2 en adelante, donde cada costilla se fractura en más de un punto, ¿entienden? Y ahí analizamos un poco lo que es el concepto anatómico de la caja torácica. Ustedes recordarán que la definición de caja torácica es un complejo músculo ósteo-cartilaginoso, ¿verdad? Funciona como un todo, vamos a decir, una caja que está conectada. Los huesos, los cartílagos, músculos, todos están conectados y se expanden en forma coordinada, ¿verdad? Se abomba y se deprime todo debido al efecto que genera el diafragma, el movimiento del diafragma. Pero cuando existe esta situación, imagínense el segundo, el tercer y el cuarto arco costal, arcos consecutivos, cada arco costal fracturado en doble arco. ¿Qué significa eso? En el arco anterior, en una parte anterior y en una parte posterior. Entonces se genera como una porción del tórax, una ventana del tórax que queda separado del resto de la caja torácica. Y ahora ya no sigue la misma dinámica del resto de la caja torácica. Ahora cuando yo inspiro, se expande la caja torácica, pero esa parte fracturada se colapsa. Ocurre una inversión del ritmo. Y esa inversión se conoce como respiración paradójica o paradoxal. Y como no es algo fisiológico, también repercute en la adecuada ventilación de mi paciente, ¿verdad? Y cuando existen fracturas costales múltiples, es muy común, como les digo, la presencia de contusión pulmonar, ya sea en menor o mayor extensión. Contusión pulmonar sería un golpe del parénquima pulmonar, ¿verdad? En ese caso estamos hablando de un problema del parénquima pulmonar. Los miles de alveolos que están envueltos en esa contusión no están funcionando, están llenos de sangre, de hematomas, ¿sí?
Es muy improbable que el paciente tenga un tórax inestable sin contusión pulmonar. ¿Sí? ¿Y cuál sería la conducta en este paciente con tórax inestable? Aquí la principal conducta es la analgesia. Varias fracturas de costillas, eso resulta muy doloroso. Y a veces el mayor problema del paciente, el mayor problema de la ventilación de mi paciente, no es tanto por el mecanismo paradoxal, sino por el dolor que tiene el paciente y que limita bastante la expansión. Entonces, analgesia es un pilar fundamental. A veces es necesario hacer bloqueo intercostal para calmar el dolor del paciente. Opioides, lógicamente, también. Tengo que aportar oxígeno al paciente y tengo que valorar tempranamente, de acuerdo a la cantidad de contusión pulmonar, si este paciente va a ir o necesita una terapia de soporte ventilatorio, ¿verdad? La mayoría va a necesitar. No hace mucho tiempo en el hospital, no sé si llegaron a ver un paciente con tórax inestable. La región anterior del tórax era visible la respiración paradoxal, con dificultad respiratoria importante, dificultad en la ventilación. El paciente tuvo que entrar a terapia intensiva, ventilación mecánica. Y el tratamiento definitivo, en ocasiones es necesario intervenir al paciente, se hace colocación de algunas placas especiales, ¿verdad? Para fijación de los arcos costales fracturados. Unas placas especiales que tienen cierta maleabilidad. No podemos poner una placa fija ahí que el paciente no pueda expandir después, ¿sí? Entonces, básicamente, esas 3 o 4 situaciones que yo tengo que buscar cuando tengo problema en ventilación. ¿Y cómo voy a buscar eso? O sea, ¿cómo voy a valorar ventilación? A través del examen físico del tórax. Ese es un detalle interesante. Examen físico del tórax es obligatorio en la evaluación primaria. En el punto B, yo necesito hacer examen físico de tórax, inspección, palpación, percusión y auscultación. Examen físico de abdomen, que vamos a ver enseguida, no se hace en la evaluación primaria, se hace en la evaluación secundaria. No incluye parte del A, B, C, D, ¿sí? También el ATLS nos recuerda que tenemos que tener en cuenta algunas situaciones que pueden estar afectando la adecuada ventilación del paciente. Problemas que tienen que ver con situaciones del tubo, ¿verdad? Problemas técnicos del tubo o de los elementos necesarios. Por ejemplo, deslocamiento del tubo, muy común a veces cuando el paciente ya fue intubado durante el traslado. Al momento de pasarlo de la ambulancia al hospital, a veces el tubo se desplaza, no está adecuadamente fijado y el tubo se mueve. Y a veces nadie se da cuenta, ¿verdad? La distancia que tiene que tener el tubo pleural y a veces el tubo está en la boca, había sido, ya se movió y por eso el paciente está desaturando. Obstrucción del tubo por alguna razón, coágulos, secreciones, o a veces el paciente no está adecuadamente sedado y literalmente está mordiendo el tubo. El neumotórax hipertensivo, que ya lo dijimos, pero en algunas ocasiones el paciente víctima de trauma tiene un neumotórax simple, vamos a llamarlo así. Existe el neumotórax hipertensivo que ya dijimos antes, que podemos decir que cualquiera debería reconocer clínicamente, sin dudas, ingurgitación yugular, hipotensión y murmullo vesicular abolido. Obligación reconocer. Pero a veces el neumotórax inicialmente es mínimo, es un grado 1 y clínicamente ni siquiera podemos reconocer, todavía no hay hipotensión, a veces se llega a ocultar incluso todavía murmullo vesicular. Esos son los casos que muchas veces solamente con la radiología se puede ver. Tal vez el paciente tuvo alguna indicación de vía aérea definitiva, intubación. ¿Qué hacemos en la intubación? Estamos aportando ventilación a presión positiva. Entonces ese neumotórax que al inicio era mínimo, ahora con la ventilación positiva estamos haciendo aumentar. Ahora sí estamos convirtiendo ese neumotórax en un neumotórax hipertensivo. Por eso que tal vez ahora sí comienza a desaturar el paciente, hay alteración del murmullo vesicular, incluso la ingurgitación. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Y problemas en el equipo, como ya dijimos, fallas del equipo, el tubo estaba con algún desperfecto, ¿verdad? El calibre del tubo no era adecuado.
el tanque de oxígeno estaba vacío. Y nos preguntamos, ¿por qué está desaturando el paciente si está intubado y recibiendo oxígeno? Pero el tanque estaba vacío. Entonces, todo eso son situaciones que parecen medio bobas, pero puede ocurrir. Y el ATLS nos dice, hay que estar atento a esas situaciones también. Ahí nos da una sigla, la sigla DOPE, ¿verdad? Del inglés, que podríamos traducir como no estar dopado o estar atento a estas situaciones, ¿verdad? Bueno, esto ya vieron con la doctora Claudia, ¿verdad? Todas las consecuencias del neumotórax hipertensivo. Ahí está el peor problema, ¿verdad? Que es el desplazamiento del mediastino. Vamos con el punto C. El punto C se refiere al control de la circulación, o control hemodinámico o control de la hemorragia. Todo lo que les haga recordar el C, ¿verdad? Control, control y control. El objetivo de este punto es valorar si el paciente desarrolla un shock. Y para eso tenemos que recordar el concepto de shock, que en la mayoría de las veces nos hace recordar de hipotensión. Pero recuerden que shock no siempre se asocia con hipotensión. La mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces sí. Pero por definición, shock es una deficiente perfusión tisular, una deficiente perfusión de los órganos diana. Y hay una clasificación del shock, sobre todo el shock hipovolémico, clase 1, clase 2, 3 y 4. Más adelante les voy a mostrar el cuadro para recordar. Una tabla que sirve para cualquier tipo de pérdidas sanguíneas, de sangrados, hemorragias digestivas también. Creo que habíamos tocado eso en la clase de hemorragia digestiva. Entonces ahí podemos entender que el shock grado 1 no hay hipotensión, en la clase 1 no hay hipotensión. De hecho, no hay todavía alteraciones hemodinámicas, ¿verdad? Entonces, recuerden que no siempre en el shock hay hipotensión. Nuestro objetivo aquí es definir si el paciente está con shock, ¿verdad? Y algunos parámetros nos ayudan para eso, clínicamente. El estado de conciencia es uno de los más importantes, que nos habla de un grado de hipoperfusión del sistema nervioso central. El paciente puede estar muy excitado o puede estar somnoliento. Cualquiera de los dos extremos puede representar un estigma de hipoperfusión tisular. Otros datos, la coloración de la piel. El paciente está pálido, está muy pálido. El llenado capilar lento. ¿Okay? El paciente tiene alteraciones muy características del pulso, frecuencia del pulso, la regularidad del pulso. ¿Sí? El pulso filiforme es un pulso débil que apenas da para sentir. Son estigmas de que el paciente está hipovolémico. Y entonces con esos datos son muy característicos de un paciente que está en shock, ¿verdad? Y eso puede ocurrir por dos grandes situaciones o en dos grandes escenarios. Uno, hemorragia externa. Es una de las grandes situaciones donde el paciente está con alteración del C. Y tal vez para nosotros sea más fácil de diagnosticar o de manejar. El paciente tiene una hemorragia externa muy importante, un sangrado arterial generalmente activo, y fácilmente podemos atribuir las alteraciones clínicas mencionadas a esta hemorragia externa. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son las conductas que vamos a tomar cuando el paciente tiene una hemorragia externa? Y aquí no se encaja el X. Recuerden que el X es solamente válida para la atención prehospitalar, ¿sí? Para la atención en el local del accidente. Las medidas necesarias para controlar la hemorragia externa. 1. Compresión. La mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, la compresión va a solucionar este problema. Comprimir con lo que se tenga a mano, un apósito, una compresa. Uno de los integrantes del equipo tratante se encarga de la compresión por varios minutos de ese sangrado. Y eso muchas veces termina por autolimitarse, se detiene el sangrado. A veces es necesario hacer un vendaje sobre esa herida sangrante, ¿verdad? Vendar compresivamente ese sitio sangrante sobre la herida. Y en muy pocas situaciones, pero en ocasiones va a ser necesario, todavía la TLS recomienda el uso del torniquete. Es diferente al vendaje compresivo. El torniquete es un lazo elástico que se aplica o se coloca en la raíz del miembro afectado, en la raíz del muslo, en la raíz del brazo, y con lo cual se va a detener totalmente el flujo sanguíneo que está llegando a ese miembro.
Por eso es que no se usa de forma rutinaria. Solamente cuando la compresión y el vendaje no puede detener el sangrado es donde se indica. Otra indicación clásica y sin ningún temor es cuando el miembro del paciente ya ha sufrido una amputación traumática. ¿Entienden? Viene el paciente ya sin el miembro y la zona de la amputación está con sangrado activo. Bueno, torniquete, ¿verdad? Porque ¿cuál es el riesgo del torniquete? Su uso inadecuado puede llevar al miembro en una isquemia irreversible. Por eso que hay que contabilizar con exactitud el tiempo, 30, 40 minutos como máximo de utilización del lazo. Pero cuando hay una amputación ya del miembro, eso ya no tiene relevancia. ¿Entienden? Entonces, otra indicación, vamos a decir, hoy día ordinaria para el torniquete, es cuando el miembro sufre una amputación traumática. Se recomienda dejar, ¿cómo se dice? Por lo menos algunos minutos, aflojar exactamente 3 a 5 minutos sin torniquete y luego volver a colocar de manera intermitente, ¿verdad? Hasta que el paciente entre al centro quirúrgico. En otra clase que vamos a hablar de lesiones vasculares de los miembros, van a ver ustedes que cuando hay una situación como esta que dice Murilo, ¿verdad? El, el miembro sangrando, el torniquete no está, ninguna de las maniobras está funcionando. Ese es un signo que se considera un signo duro, así se lo llama. Signo inequívoco de lesión arterial, es indicación de entrar a quirófano, pero mientras termina nuestra evaluación primaria, el torniquete nos va a ayudar a cohibir ese sangrado, ¿verdad? Y probablemente ese paciente va a necesitar una reparación quirúrgica, y cuando hay un sangrado arterial pulsátil. No, ahí le vas a dejar lo que fuera necesario, determinar la evaluación primaria y después, recuerdan las etapas del triaje, cuando hablaba ya del tratamiento definitivo, ¿verdad? Ahí van a venir el ortopedista y van a reparar el muñón de ese miembro, ¿verdad? Para ya pensando en adaptarle una prótesis en el centro quirúrgico, ¿sí? Pero ya no tiene relevancia ahí preservar el miembro que ya no existe, ¿verdad? Ahora, el mayor desafío es cuando el paciente tiene señales de shock hipovolémico, pero no hay una hemorragia externa visible. Entonces ahí tenemos que recordar que en las cavidades del cuerpo se puede acumular grandes cantidades de sangre desde una fractura de pelvis. La fractura de pelvis es muy riesgosa porque están en íntima relación con vasos ilíacos, por ejemplo, ¿verdad? La división de los vasos ilíacos ocurre ahí sobre la pelvis. Entonces, cuando existe una fractura pélvica, siempre se recomienda ahí la adecuada fijación de la pelvis, ¿verdad? Con la propia sábana o lençol del paciente, se amarra un nudo ahí bien fuerte en el medio de la pelvis, ¿verdad? Para, de cierta manera, al menos estabilizar esa pelvis, hasta el tratamiento definitivo por el ortopedista más adelante. La propia fractura de fémur, en íntima relación con estructuras vasculares, también puede acumular grandes cantidades de sangre, y ni mencionar la cavidad pleural. Hemotórax masivo, lleno de sangre en la cavidad pleural. Eso altera la hemodinamia del paciente. ¿Recuerdan aquella indicación de toracotomía? Cuando la cantidad de sangre que sale por el tubo pleural es mayor a 1500, toracotomía. 1500 es mucha sangre, ¿eh? Cavidad abdominal. Prácticamente toda la volemia del paciente, de los aproximadamente 5.000 ml de sangre que circula en un paciente de peso y estatura estándar, hasta 4.000 ml puede acumularse en el abdomen. Mucha sangre, ¿verdad? Entonces yo tengo que saber que en todas estas cavidades puede acumularse sangre. Y ahí lo más importante, ya entrando un poco en el manejo, lo más importante es realizar la reposición volémica. Si el paciente tiene shock hipovolémico, lo que tengo que es aportarle volumen, aportarle fluido, terapia. Y eso es una de las cosas que más se explora en este punto C, reposición volémica. Y lo primero que me pregunto, ¿cómo puedo reponer? ¿Por qué vía? La vía endovenosa, muy bien. Ahora, vía central o vía periférica, ¿cuál es de elección?
siempre vía periférica. A veces queremos caer en el error de decir, bueno, vía central es mejor, las vías centrales son más calibrosas, pero es un error. Las vías periféricas de los miembros superiores, las venas dorsales, radiales, son bastante buenas, son calibrosas para el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Reponer volumen. ¿Sí? Ustedes van a ver en terapia, todos los pacientes tienen vía central, terapia intensiva, pacientes ya estabilizados con procesos infecciosos, en fin, recibiendo antibióticos bastante fuertes. Entonces ahí vía central, nutrición parenteral. Pero en este momento, en el trauma, mi objetivo es reponer volumen y para eso las vías periféricas son muy buenas. ¿Y existen complicaciones de la vía periférica? Prácticamente no existen. Complicaciones mínimas. Bueno, se perforó la vena, se infiltró la vena, se muere el paciente, no se muere el paciente, ¿verdad? Queda un hematoma y se va a otra vena. Vamos a otra vena. Todos seguramente alguna vez ya punzaron una vena periférica para retirar una muestra de sangre, ¿verdad? Típica práctica de bioquímica, ya en el primer año ya. Todos llegaron a la vena, ¿verdad? Es muy fácil, no requiere mayor preparación, ¿verdad? Son accesibles las venas periféricas. Y si no se logra vía periférica, ¿qué hacemos? No logramos aquel paciente obeso o aquel niño gordito que en su estado hipovolémico además las venas están colapsadas. Nadie encontró las venas de los brazos. ¿Qué recomienda el ATLS? Todavía dejar de lado la vía central. Vamos a probar venas de los miembros inferiores, vamos a buscar incluso venas del cuero cabelludo, vena yugular externa. Todas esas recomendaciones hace la ATLS. Siguiente opción, vía intraósea. A nivel de la tuberosidad de la tibia, una zona de muy poca densidad ósea, se punza y se llega hasta la médula ósea. Una excelente vía para administrar fluidos, antibióticos, para reponer volumen. Y como última opción, no hay caso, nadie consiguió hacer una vía, pues entonces no hay otra que la vía central. ¿Por qué la vía central no es de elección? Porque es un procedimiento más complejo, requiere una preparación mínima, un personal capacitado. ¿Tiene complicaciones? Claro que puede tener complicaciones, que puede ser muy grave. Vamos a suponer una vía yugular o una vía subclavia. Fácilmente la cúpula pleural llega hasta la región subclavicular. Y a veces fácilmente se llega a punzar la pleura. Se punzó la pleura, neumotórax. ¿Qué tipo de neumotórax puede causar ahí? Un neumotórax incluso hipertensivo si se llega a lacerar el pulmón. En un paciente víctima de politrauma ya está sufriendo, ya está con una injuria, agregarle más una injuria. Entonces, no se recomienda vía central para un manejo del paciente politraumatizado. Algunas cosas han cambiado en el manejo. Hasta hace poco tiempo atrás se recomendaba reponer 2000 ml de entrada, cargar al paciente con 2000 ml de solución cristaloide, eso sigue siendo utilizado. ¿Qué tipo de solución utilizar? Cristaloides. Dentro de los cristaloides, ¿cuál es el que recomienda la ATLS? El Ringer lactato. Y a una temperatura específica de aproximadamente 39 grados centígrados, que debe ser calentada en dispositivos especiales que tienen centros de referencia en trauma, ¿okay? Que miden exactamente la temperatura de la fluidoterapia. Siempre idealmente hay que canalizar 2 vías venosas periféricas. ¿Sí? Es algo protocolar. Paciente víctima de trauma, 2 vías venosas periféricas. Y al momento de realizar la vía periférica ya tomar una muestra de sangre para analítica sanguínea básica. ¿Qué estudios de laboratorio me interesan en ese paciente víctima de trauma? Hemoglobina, hematocrito, tipificación sanguínea, crisis sanguínea, y si es mujer en edad fértil todavía, beta-HCG también. ¿Sí? Por la posibilidad de que la paciente esté en el curso de una gestación que tal vez ni ella misma sepa o tal vez esté inconsciente y no pueda referir. Importante ese dato también. ¿Perdón? El primer ciclo de carga que vamos a reponer, antiguamente era 2 litros de entrada, hasta hace poco. Hoy día se recomienda 1 litro nomás. Se habla mucho de lo que es la resucitación permisiva o balanceada. ¿Qué significa eso?
Tenemos que entender que todo el volumen que estamos cargando al paciente, cuando el sangrado se detenga, ya sea en forma espontánea o después del tratamiento definitivo, todo lo que le estoy cargando se va a redistribuir y puede causar una alteración también, sobre todo si el paciente es portador de una cardiopatía que tal vez yo no sé en ese momento, ¿verdad? Le puede generar una falla de bomba, un infarto por sobrecarga incluso. Entonces, una reposición volémica balanceada y por eso hoy día cambió eso. En vez de 2000 ml, ahora los ciclos de carga son de 1000 ml. Otro dato importante es, aquí vemos un ejemplo de lo que es la punción intraósea, ¿verdad? Nivel de la tuberosidad de la tibia, también en adultos. Una vía excelente. Parece muy agresiva, ¿verdad? Pero esto es menos agresivo que una vía central. Pediatría suelen hacer esto. A veces nadie encuentra la vena de los gorditos. No, personalmente yo nunca escuché esa necesidad de estar inconsciente. Directamente es la siguiente opción después de la vía periférica. Sería interesante buscar esa información. Tal vez sea correcto, Murillo. Muy bien. Claro, anestesia local, infiltración local. Eso sí, técnica aséptica, ¿verdad? Como ven ustedes, infiltración con IOP. ¿Sí? Otro aliado en este punto de control hemodinámico, nuestro aliado, es el control de la diuresis del paciente, porque de esa manera podemos valorar si hay una adecuada respuesta a nuestra reposición volémica, ¿verdad? Y para eso es necesario instalar un catéter vesical al paciente, siempre y cuando no exista una contraindicación para su uso. Así como habíamos mencionado en la clase pasada, en el punto A, que teníamos contraindicaciones para un sondaje nasogástrico o incluso una intubación nasotraqueal. ¿Recuerdan aquellos signos de sospecha de fractura de base de cráneo? No puedo hacer un acceso nasal. Algo muy similar ocurre aquí. Si tengo algunos signos de sospecha de lesión de uretra, sobre todo en el hombre, porque la lesión de uretra es una situación prácticamente propia del sexo masculino por las características anatómicas de la uretra, ¿verdad? Entonces en el varón es donde prácticamente ocurre más del 90% de las lesiones de uretra. ¿Cuáles serían los signos de sospecha de lesión de uretra en el hombre? Hematoma en el periné, en el propio escroto, en el caso del hombre. Hematuria, ojo con esa pegallina, ¿eh? Hematuria no es un signo de lesión de uretra. Hematuria franca, ¿verdad? Cuando viene un paciente víctima de politrauma con hematuria franca, el paciente elimina sangre por la orina. Parece una torneira abierta, literalmente en este caso, ¿verdad? No voy a pensar en lesión de uretra, voy a pensar en lesión renal, vejiga, ¿ok? El paciente que tiene una lesión de uretra es como si alguien fuera a seccionar la uretra. Entonces no hay una continuidad de la uretra. Tal vez al momento de la lesión sangró un poco y esa sangre queda, vamos a decir, ahí en el trayecto distal de la uretra y se forma como un coágulo en el meato, en el orificio uretral. En el glande del paciente un pequeño coágulo, pero no una hematuria franca. El paciente tiene ganas de orinar, está gritando a veces porque ya se forma un globo vesical y no tiene cómo evacuar. Está con dolor, está con un globo vesical, pero imposibilidad de orinar. Fracturas de la pelvis son también otras señales muy importantes, porque en la mayoría de las veces los huesos de la pelvis que se fracturan son los que terminan desplazándose y terminan lacerando la uretra, no la uretra del pene, la uretra ya posterior, la uretra prostática, la uretra membranosa, la uretra que está ahí en la pelvis, ¿verdad? Tacto rectal, que es parte de la evaluación, ¿verdad? También, hoy día también se puede detectar fracturas óseas de la pelvis por el tacto mismo. A veces el tacto debe ser un poco con mucha precaución para evitar que el dedo se lesione con fragmentos óseos que a veces están cortantes ahí, ¿verdad? Y algo que ya no hace parte
de un estigma de lesión uretral. Importante mencionar eso porque la ATLS dijo, no, esto ya no hace parte, vamos a sacar de esta lista de sospecha de lesión uretral la posición de la próstata al tacto rectal, ¿sí? El cambio de posición de la próstata que se vuelve más alta y que en lugar de la próstata se tacte un coágulo, una zona más reblandecida que es el coágulo, eso hoy día ya no se considera un signo de sospecha de lesión uretral. Se sacó de la lista en la última ATLS, ¿verdad? Una de las modificaciones, una de las pocas modificaciones fue esta. Entonces, ojo con eso también. A veces los autores más actuales, vamos a decir, quieren cobrar esa pegallina, ¿eh? Diástasis de la sínfisis tampoco es estigma de lesión de uretra. Diástasis significa que las dos sínfisis del pubis se separan una de la otra, ¿verdad? Lesión en libro abierto. Eso tampoco tiene potencial de fracturar la uretra. Cuando hay fragmentos óseos fracturados, ahí sí es el mecanismo del trauma, ¿verdad? Entonces solamente me pregunto, si el paciente tiene alguno de estos signos, ¿cómo puedo hacer para controlar la diuresis? Está contraindicado pasar sondaje transuretral, porque si intentamos hacer eso, vamos a hacer más lesión. Vamos a empeorar esa lesión, vamos a crear una falsa vía, un mayor problema para el paciente. Y es iatrogénico, ¿verdad? ¿Cómo? Directo en la vejiga, muy bien. En forma, vamos a decir, inmediata. El paciente está gritando de dolor ahí. Tengo que aliviar de alguna forma. Bueno, con una jeringa mismo ahí, suprapúbica, voy a aliviar un poco, voy a evacuar la vejiga. Una punción, ¿verdad? Con jeringa mismo, similar a una toracocentesia, una paracentesia. Bueno, pero lo definitivo es instalar un catéter vesical directamente en la vejiga, una cistostomía. En forma empírica, por lo menos en español se lo conoce como talla vesical, pero eso no es un nombre, vamos a decir, científico, ¿verdad? En clínica médica, cuando sean internos, van a ver muchos pacientes que tienen talla vesical. Pacientes prostáticos crónicos clásicamente también tienen talla vesical. Es la colocación del catéter urinario a través de la pared abdominal directamente en la vejiga. Y puede hacerse por una vía percutánea, ¿verdad? El urólogo generalmente siempre tiene en su bolsillo un punzón especial para colocar el catéter percutáneo, como un trocar grande, ¿verdad? Que le termina punzando la vejiga y a través del trocar introduce la sonda y luego retira el punzón. O puede hacerse por vía abierta, una incisión a nivel suprapúbico, mínima incisión de 2 centímetros, disección, hasta la vejiga. Y abrir la vejiga, colocar la sonda. ¿Ok? Se puede usar lo más calibrosamente posible, ¿verdad? Cuanto más calibrosa, mejor va a ser para ese paciente. Pero es la misma sonda de Foley, sí. Es la misma, no es una sonda especial. Es la misma sonda de Foley, pero en este caso tenemos la libertad, vamos a decir, de usar la más calibrosa. En aquel paciente muchas veces tenemos un poco de recello incluso de usar una tan, ¿verdad? Usamos en el paciente, clásicamente usamos uno de 18, es lo clásico, en un adulto, ¿verdad? Pero en este paciente vamos a usar el más grueso que se disponga. Cuanto mejor se evacúa, mejor va a ser para el paciente. Y el objetivo es valorar la diuresis. ¿Cuánto es la diuresis normal de un paciente adulto de peso y estatura normal? Recuerden de fisiología. Si vamos a recordar de fisiología, era 1500 ml en 24 horas, ¿verdad? Pero no podemos dar el lujo de esperar 24 horas para decir si el paciente está orinando bien o mal. Tenemos que tener un control horario. Y tampoco es lo mismo aquel paciente con 200 kilos de un paciente con 70 kilos. Entonces la mejor valoración es por kilo de peso por hora. Y en el niño es idealmente 1 ml por kilo de peso por hora. Y en el adulto por lo mínimo 0,5 ml por kilo de peso por hora. ¿Sí? De forma bien práctica, así, 1 ml por kilo. Entonces, si un paciente tiene 70 kilos, ¿cuánto tiene que orinar por hora? 70 ml, ¿entienden? Por hora. Y eso es lo que se hace en la terapia intensiva. Ustedes van a ver en la terapia cuando roten por terapia, por clínica médica y entren en la terapia. Hay una hoja grande
la hoja del paciente de terapia. Y uno de los parámetros que se valora es la diuresis por hora. En 24 horas esa hoja tiene parámetros para 24 horas. Y van a ver ahí que por hora, 50 ml, el enfermero encargado de ese paciente va anotando cada hora sus signos vitales, su diuresis, de manera intensiva. Por eso se llama terapia intensiva, una monitorización intensiva de los parámetros vitales, ¿verdad? Bueno, aquí está lo que les había dicho en relación a la clasificación de la hemorragia. ¿En qué parte le voy a encasillar a mi paciente? ¿En qué clase de sangrado? Y en base a eso voy a valorar también la terapéutica. Esto es válido para cualquier tipo de hemorragias, ya sea hemorragia digestiva o en trauma. Fíjense que la clase 1, hay varios parámetros, ¿verdad? Increíblemente esto se pregunta siempre en los exámenes. No, siempre van a tener asegurado un punto en cualquier examen, una pregunta, si es que dominan esto. Es un poco chato decorar de repente toda la tabla. Entonces fíjense un consejo que les doy, un tip. Solamente por el pulso del paciente ya podemos diferenciar la clase de sangrado. ¿Sí? Es importante también leer el resto, tratar de decorar un poco, pero solamente por el pulso del paciente ya pueden diferenciar ustedes si es clase 1, 2, 3, 4, el tipo de sangrado. Porque eso va a depender la terapéutica de volumen que va a recibir. Clase 1 y 2, cristaloides. Clase 3 y clase 4, además del cristaloide, también tengo que aportar sangre, elementos sanguíneos, ¿verdad? Que hoy día también cambió. Hoy día lo que se recomienda en relación al aporte de sangre, y es un poco de buen senso también, ¿verdad? Cuando el paciente está sangrando, está perdiendo todos los elementos sanguíneos, ¿cierto? ¿Verdad? El trauma no selecciona la pérdida solamente de glóbulos rojos, está perdiendo todos los elementos de la sangre. Entonces, hoy día lo que se preconiza es administrar por cada volumen de glóbulo rojo un volumen de plaqueta y un volumen de plasma. Siempre 1, 1, 1. Eso es lo que se recomienda actualmente. ¿Sí? También recordar que por cada volumen de glóbulo rojo que le transfundimos al paciente, teóricamente tiene la posibilidad de aumentar entre 1 a 1.2 puntos de hemoglobina. ¿Okay? Para tener una idea aproximada de cuánto le voy a transfundir al paciente. La indicación clásica en cirugía, en trauma, para transfundir al paciente es cuando la hemoglobina sea menor a 8. ¿Sí? Menor a 8, indicación de transfundir. Y también tienen que valorar el concepto de transfusión masiva. Cuando voy a transfundir más de 10 volúmenes en 24 horas, o más de 4 volúmenes en una hora, significa transfusión masiva. El concepto de transfusión masiva. ¿Sí? Entonces fíjense aquí, en la clase 1 un paciente que perdió hasta 500, 750 ml de sangre, 15% de la volemia, no hay alteración hemodinámica. Solo hay una historia de trauma o una historia de sangrado. La frecuencia cardíaca o el pulso todavía normal, es decir, menor a 100. La presión arterial normal, mayor a 100, la sistólica, ¿verdad? En la clase 2 ya hay un pequeño estigma ya ahí, taquicardia, una taquicardia mayor a 100, de 100 a 120. Puede haber también en esta clase 2, puede haber hipotensión ortostática, una pequeña alteración de la presión con el cambio de posición. En la clase 3 ya hay una hipotensión importante, ¿verdad? Una presión arterial sistólica menor a 100 y la taquicardia ya es mayor a 120, entre 120 y 140. Y en la clase 4 la frecuencia cardíaca, como pueden ver aquí, mayor a 140. Además de la hipotensión hay oliguria, alteración del sensorio. Es el paciente que tiene el clásico shock hipovolémico. Por eso le digo que la forma más práctica de estimular, de establecer esto es por la hemodinamia, los signos vitales. Presión arterial, pulso, ¿verdad? Es muy relativo hacer esa diferenciación entre levemente ansioso y moderadamente ansioso. Es muy relativo, ¿verdad? En la práctica lo que nos ayuda bastante es los signos vitales del paciente, ¿sí? Ahora bien, realicé todas las medidas de reanimación volémica, transfusión, tal vez si fue necesaria.
y el paciente todavía está inestable. Hay una, vamos a decir, una refractariedad a mi reposición volémica, ¿sí? Inestabilidad hemodinámica refractaria al tratamiento significa que hay una tornera abierta todavía, ¿verdad? El paciente está perdiendo más de lo que yo le estoy aportando, o tener en cuenta también este consejo de la TLS que es el taponamiento cardíaco. Una falla de bomba, todos recordarán ahí un poco de lo que es el taponamiento cardíaco, era una lesión generalmente cardíaca o pericárdica que termina generando un sangrado dentro de la cavidad pericárdica, un espacio muy fibroso, muy poco distensible, es el pericardio, no tiene mucha elasticidad. Entonces el corazón va perdiendo cada vez más espacio, sobre todo para llenarse. El principal problema del taponamiento cardíaco es que no tiene espacio para llenarse. El retorno venoso es el que no puede venir. Y si el corazón no recibe retorno venoso, tampoco late, ¿verdad? Entonces llega un punto que el corazón ya no está latiendo prácticamente. Está ahí con algunos movimientos parecidos a una fibrilación. Por eso es que el paciente tiene ingurgitación yugular, porque esto se está convirtiendo en una verdadera resistencia al flujo, al retorno venoso. La hipotensión es por la falla de bomba y los ruidos cardíacos prácticamente no se auscultan o se auscultan muy alejados. Parecía que está con un volumen muy bajo, ¿verdad? Está apenas está latiendo, está temblando el corazón. Triada de Beck, entonces taponamiento cardíaco, ¿verdad? Similar a lo que hicimos en la toracocentesis de alivio, que si bien no es una conducta definitiva, ¿verdad? También aquí tenemos que realizar una conducta de emergencia, de alivio, podemos decir también. ¿Cuál sería? La punción del pericardio, ¿verdad? Fíjense que todas estas técnicas de punción se guían por una técnica genérica, que es la técnica de Seldinger, ¿sí? La técnica de Seldinger se usa para cualquier tipo de punción, para la mayoría de las punciones. Una vía central, técnica de Seldinger. Una paracentesis del abdomen de Seldinger. Incluso la toracocentesis, cuando queremos punzar algún líquido, Seldinger también. ¿Qué significa Seldinger? Vamos a ir introduciendo la aguja en aspiración. Eso genera una cierta presión negativa. Al llegar a la cavidad que necesitamos, ya sea la vena o el corazón, el pericardio, mejor dicho, al llegar a la cavidad, inmediatamente esa presión negativa se alivia y se llena la jeringa del contenido de esa cavidad, ¿verdad? Eso es técnica de Seldinger. Esto puede hacerse también con guía ecográfica, pero la forma clásica es con la aguja de la jeringa a nivel del espacio de Larry. ¿Recuerdan el triángulo externo costal de Larry? El espacio en que está ahí entre el esternón y la costilla, ¿verdad? Donde transcurre ahí una arteria clásica también. En ese espacio subxifoide ahí en dirección al hombro opuesto, 45 grados, técnica de Seldinger, ir avanzando lentamente. Con mucho cuidado, ¿verdad? Lentamente, porque para evitar que la jeringa llegue directamente al corazón. Ahí tampoco tiene sentido. Drenar mínima cantidad de líquido pericárdico ayuda sustancialmente a mejorar la hemodinamia del paciente. Aunque sea mínima cantidad, 5, 10 ml que yo consigo evacuar con esto, mejora el estado hemodinámico del paciente. Claro, por eso al inicio de la clase decíamos, paramédico debe tener la capacidad de hacer este procedimiento. A veces esto es necesario incluso en la atención prehospitalar. Si no hace esto en la atención prehospitalar, el paciente va a llegar muerto, ¿verdad? Y es importante saber eso, que mínima cantidad de evacuación de débito mejora sustancialmente la hemodinamia del paciente. Lógicamente esto no va a ser el tratamiento definitivo, porque si hay una herida cardíaca ahí sangrando, rápidamente va a volver a llenar y va a aparecer otra vez manifestaciones de taponamiento. Entonces lo ideal es hacer una ventana pericárdica. Si esto es el tratamiento, vamos a decir, transitorio o inmediato, parecido a la toracocentesis, donde su tratamiento definitivo era el tubo pleural, el tratamiento definitivo en este caso va a ser una ventana pleural, es un procedimiento ya quirúrgico, en centro quirúrgico, una incisión, un corte quirúrgico,
donde literalmente se comunica o se deja abierto el pericardio al exterior, ¿verdad? Literalmente. O valorar si el paciente va a ser candidato a una toracotomía misma. Si tuviera una herida cardíaca, va a ser necesaria una toracotomía para poder reparar esa herida cardíaca. Entonces, eso sería el tratamiento definitivo, ¿verdad? Pero esto es bastante útil en la emergencia, ¿verdad? Vamos con el estado neurológico, el D, ¿verdad? Que todos tienen una idea también. Pequeños detalles que han cambiado. Uno de ellos, clásicamente, era la evaluación de la escala de Glasgow, el déficit neurológico. Hoy día lo que se agregó es el estado también del reflejo pupilar, el estado de las pupilas. Entonces, hoy día eso es escala de Glasgow más evaluación de las pupilas. ¿Cuánto es lo mínimo que puede llegar la escala de Glasgow y lo máximo? ¿Alguien recuerda? 3 y 15. Eso era lo clásico. Pero ahora con lo que se agregó de la evaluación pupilar, la escala de Glasgow puede llegar a 1. Exactamente. ¿Cómo funciona esto? Los parámetros son los mismos, ¿verdad? La mejor respuesta ocular, verbal y motora, otorgando puntos de 4 puntos a la ocular, 5 puntos a la verbal y 6 a la motora. Algo que cambió también, una cuestión, vamos a decir, de terminología. Ya no se puede hablar de estímulo doloroso. Ya no se hace estímulo doloroso. Aquellas tetillas que antes se torcían para generar dolor y evaluar la respuesta del paciente ya no se recomienda. Se hace estímulo a la presión, ¿verdad? Comprimir el trapecio del paciente. Eso también se modificó así en forma terminología, ¿verdad? Pero la puntuación sigue lo mismo, la respuesta. Bueno, una vez que se realiza toda la evaluación de la escala de Glasgow, se valora el estado de las pupilas. Ustedes saben que al colocar un reflejo luminoso en las pupilas, se contrae. ¿Cómo se llama eso? Miosis. Y fuera del estímulo luminoso, se dilata otra vez, midriasis. Eso es lo normal. Si el paciente tiene una alteración del reflejo luminoso, entonces voy a decir, si es de un solo lado, ¿ok? Si es de un solo lado la alteración, voy a restar un punto a la escala de Glasgow. Vamos a dar un ejemplo nomás. La escala de Glasgow dio 3. El peor paciente nos tocó. 3 puntos. Respuesta apertura ocular ausente. Respuesta motora está ausente. Verbal ausente. 3 puntos. El paciente tiene una miosis arreactiva unilateral. Voy a restar un punto de la escala de Glasgow y se va a quedar 2 puntos su escala. Si es bilateral la alteración, voy a restar 2 puntos y queda 1. Entonces, por eso hoy día la escala de Glasgow puede llegar a 1 con la evaluación pupilar. Hay otros autores, otras corrientes que dicen, no, también puede llegar a 0. Imagínate que el paciente tenga, por ejemplo, por el mecanismo del trauma, toda su fascia está reventada, su globo ocular está traumatizado. ¿Cómo voy a valorar respuesta ocular? No puedo valorar 0 puntos. ¿Sí? Pero lo clásico, lo que está en el ATLS, bueno, del 1 al 15, entonces hoy día puede llegar a ser, ¿verdad? Por el estado de las pupilas. Recordar también que todo paciente que tenga una escala de Glasgow igual o menor a 8 puntos, se considera que está en estado de coma, ¿verdad? Un estado neurológico de coma, y que tiene indicación para intubación orotraqueal, independientemente de otras situaciones clínicas, con el objetivo de aportar máxima cantidad de oxígeno a ese sistema nervioso central que está sufriendo, ¿verdad? Y finalmente la exposición del paciente, que no es menos importante. Y en este punto tenemos que evitar uno de nuestros peores enemigos, que es la hipotermia. Consiste en exponer al paciente, desvestir completamente, cortando las ropas, ¿verdad? No importa la marca del paciente, de la ropa del paciente, no. Hay que cortar toda la vestimenta del paciente con el énfasis de no movilizarlo, ¿verdad? Y exponer las regiones que suelen pasar muchas veces desapercibidas. La región perineal, una zona que casi nunca exploramos. Hace un par de años nos pasó eso en el hospital. Estábamos una paciente politraumatizada, tenía indicación de laparotomía, lesión hepática grave. Y en quirófano es donde percibimos que entre las piernas tenía sangre.
¿Será que está menstruada? Dijo alguien. Revisamos y era un desgarro importante vulvar, un desgarro importante. Región perineal suele pasar desapercibida. Por eso que realmente la literatura dice eso. Región dorsal, la espalda del paciente. ¿En qué momento debemos revisar la espalda del paciente? En la exposición. Hay que movilizar al paciente siempre en bloque, lateralizarle en bloque. Todo el equipo va a estar ayudando para eso. Revisar el dorso del paciente. A veces hay una sola herida en la región anterior y hay varios impactos de bala o varias heridas por arma blanca en la región posterior. En ese momento de la exposición del dorso sería un momento oportuno para retirar la plancha rígida. Ya estamos terminando nuestra evaluación inicial, ya que lateralizamos al paciente. Bueno, aprovechemos y retiremos precozmente, ¿recuerdan? Nuestra plancha rígida. Hay que retirar precozmente, idealmente antes de las 2 horas o hasta 2 horas de colocada. Una vez que exploramos todas estas regiones, hay que cubrir inmediatamente al paciente con una manta térmica, idealmente, ¿verdad? En países de primer mundo tienen mantas térmicas, controlar la temperatura del ambiente. En ese momento no importa mucho nuestra comodidad. Vamos a sudar un poco, pero no, vamos a evitar que el paciente entre en hipotermia. ¿Por qué tenemos tanto miedo de la hipotermia? Porque fácilmente se asocia a otros dos componentes que se denominan la triada letal del trauma, ¿sí? La hipotermia lleva a una coagulopatía intravascular diseminada. Fácilmente se asocia a coagulopatía y a acidosis metabólica. Y ahí se completa la triada letal o triada mortal. Hipotermia, SID, ¿verdad? CID, y la acidosis metabólica rápidamente progresiva. Incluso hoy día, en el capítulo de trauma de abdomen, vamos a hablar de control de daños. Control de daños es, seguramente recuerdan ustedes, hablamos alguna vez, maniobras quirúrgicas rápidas que se hacen en el paciente crítico con el fin de salvar la vida en ese momento, no importa solucionar la lesión, ¿verdad? Y tiene 3 etapas, ¿recuerdan? Primero era el ingreso a quirófano para controlar la hemorragia, en la segunda etapa resucitación en unidad de terapia intensiva y la tercera etapa el cuidado definitivo. Y algunos le incluyen a esta exposición, o sea, a evitar la hipotermia como etapa 0 del control de daños, ¿sí? Etapa 0 sería evitar que el paciente desarrolle la triada letal. Después las medidas auxiliares de la evaluación secundaria. La monitorización electrocardiográfica, ¿verdad? Que todo paciente debe estar monitorizado. Una tira de ritmo que nos puede dar alteraciones del ritmo, valorar contusiones cardíacas. El sondaje vesical y nasogástrico, que son 2 aliados muy importantes, cada una con sus contraindicaciones que mencionamos. Estudios de imágenes obligatorios. Obligatorio hoy día, obligatorio, pero de verdad obligatorio, de tórax, AP y pelvis panorámica. La cervical de perfil hoy día no es obligatoria. Recuerden que dijimos, si el paciente está lúcido, no está en estado etílico, está estable, no es obligatorio radiografía cervical. Puedo sacar el collar cervical incluso sin radiografía cervical. Pero vamos a dejar ahí en forma práctica todavía, ¿verdad? Cervical, tórax, AP y pelvis panorámica. Son los 3 pares radiográficos que necesitamos. El EcoFast, que es también muy útil, muy práctico, portátil. En segundos podemos valorar si hay líquido libre en cavidad pericárdica. Nos puede ayudar, guiar la punción pericárdica. Y el lavado peritoneal diagnóstico también similar al EcoFast. Eso vamos a profundizar un poco más en el capítulo de trauma de abdomen. Prácticamente hoy día es académico. En la práctica médica, cualquier centro asistencial de menor complejidad dispondría de EcoFast, ¿verdad? Pero en los exámenes se pregunta muchísimo todavía del lavado peritoneal, ¿no? Ahí está el EcoFast. Y ahora entramos en trauma de abdomen. No sé si quieren 2 minutitos para